de argumentación, exposición en la audiencia, y veamos entonces nosotros que el desarrollo de la audiencia de primera declaración del sindicado va a desarrollarse de la siguiente forma. En audiencia, todos se constituyen en la sala. Vemos acá que el juez se constituye en la sala de audiencias y revisa la carpeta judicial. Eso es lo que hace el juez acá. Ingresa y todos se ponen de pie. Ese es el protocolo de audiencias. Luego acá vemos nosotros pues de que el juez es el que, vean, se constituye en la sala, revisa la carpeta. El juez procede en este momento a verificar la presencia de los sujetos procesales, es decir, se encuentra presente el sindicado, se encuentra presente el defensor, el Ministerio Público, el querellante, vamos a hablar del querellante, el agraviado en ejercicio de la acción reparadora, que es la víctima, y principalmente acá, yo les decía a ustedes en la clase anterior, Ministerio Público, defensor, sindicado y juez. El agraviado puede estar en la sala, pero eso va a ser opcional. Entonces veamos nosotros acá, pero es de que el juez verifica, miren, la presencia del sindicado, la presencia también va a verificar del abogado defensor, del representante del Ministerio Público y de la víctima si se encuentra presente en ese momento. Seguidamente de verificar que todos estén en la sala de audiencias, el juez realiza las advertencias preliminares. Y estas advertencias son las que se establecen en el artículo 81. Así es que todos vamos a empezar con el artículo 81 del Código Procesal Penal. Ahí vamos a encontrar la intervención de la audiencia de primera declaración, artículo 81. Bueno, aquí es donde ya va a empezar la parte principal. Miren. Y ahí nuevamente les voy a colocar, para antes de que ya empecemos con el artículo 81 y 82, para recordar esta etapa. Vean ustedes, artículo 81 establece. Alisten su 81. Vean la pantalla y les he colocado yo lo siguiente. Es la primera etapa del proceso penal. Primera etapa del proceso penal, en la cual el Ministerio Público tiene la obligación, dice, tan pronto tiene conocimiento de un hecho delictivo, de llevar a cabo la investigación, recabar los elementos de convicción bajo el control de juez de primera instancia. Eso es lo que vamos nosotros a tener acá de conocimiento. Entonces, vamos a tomar primera etapa del proceso penal. Bueno, vean pues, el artículo 81 establece 3 circunstancias principales. Uno, que el juez le explica al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia acá será resolver la situación jurídica. El objeto de la audiencia acá será que la persona, ¿verdad?, pueda escuchar por qué fue detenida, cuál es el delito que se le está reprochando, se le va a imputar, y cómo se puede resolver su situación jurídica, que tiene derechos. Y ahorita vamos a ver, entonces el juez le explica con palabras sencillas y claras el desarrollo de la audiencia. Entonces, eso está en el 81, dice. Al iniciar la audiencia oral, el juez le explicará, siga la lectura, y eso, por favor, ahí subraya donde dice le explicará. Esa es la primera advertencia. Le explicará al sindicado con palabras sencillas y claras. Escuche esto, sencillas y claras. No tiene que ser una argumentación técnica por parte del juez, sino sencillo y claro para que el sindicado entienda. Y con palabras sencillas y claras dice el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal, es decir, la audiencia. Le va a explicar. Luego viene y dice, de la misma manera le informará. Ahí les he colocado en pantalla yo a ustedes para que lleven la secuencia, les voy a mandar a ustedes la guía. De la misma manera le informará, dice, los derechos fundamentales que le asisten. Pero le informará sus derechos. ¿Qué derechos fundamentales le asisten a una persona en primera declaración? Aquí hay un derecho fundamental que ustedes deben tomar en cuenta. Le va a explicar el juez que el derecho que le asiste es el derecho de defensa. Entonces ahí escriba derecho de defensa. El juez le informa el derecho fundamental que le asiste, el derecho de defensa y el derecho de declarar. Son 2 derechos fundamentales, derecho de defensa y derecho de declarar. Vaya, son 2 derechos fundamentales, derecho de defensa y derecho de declarar. 2 derechos.
Asimismo, le advertirá también que puede abstenerse de declarar. O sea, el juez le dice, tiene el derecho de declarar, pero le advierto que también puede abstenerse. Es decir, la declaración no es una obligación, es un derecho que si quiere declara y si no, no. Le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, es decir, no le va a afectar. Si él quiere declara y si no, no. Vamos, pues continuemos. Después de esto, ahí el artículo es claro y establece, asimismo se le pedirá que proporcione sus datos. Miren, acá está. El juez le va a pedir al sindicado que proporcione sus datos como la edad, estado civil, nombre completo, la profesión o oficio a que se dedica, la nacionalidad, si es guatemalteco, puede ser salvadoreño, que haya cometido un delito en Guatemala, un nicaragüense, cualquier país, ¿verdad? Y luego, y lugar de nacimiento. El domicilio, por ejemplo, el domicilio Guatemala, ¿verdad? El lugar de residencia, ahí le va a preguntar dónde es que vive, eso es importante, dónde es que vive. Y si fuera el caso, dice el nombre de su cónyuge, si tiene hijos, el nombre de los hijos, la persona con la que vive, de las cuales depende o están bajo su custodia. Entonces, miren, aquí el juez ya le preguntó los datos al sindicado para conocerlo, al conocer quién es la persona que está siendo procesada. Pero si ustedes se dan cuenta hasta acá, son datos de intervención del juez, donde el juez le explica cómo se desarrolla la audiencia, le informa los derechos fundamentales que le asisten, le advierte también que puede obtenerse y declarar y que tal decisión no puede hacer utilizando su perjuicio. Además, le pide sus datos personales. Nombre, estado civil, edad, profesión, miren, residencia, donde vive. Bueno, continuemos. Pues. Ahora vamos al artículo 82 del Código Procesal Penal. Artículo 82. Código Procesal Penal, artículo 82. Vale. Ese artículo 82 del Código Procesal Penal ya nos va a dar la intervención de los sujetos procesales. Ahí ya entendemos nosotros qué es lo que va a hacer cada uno de los sujetos. Lo que vimos en el anterior es el protocolo inicial de la audiencia por parte del juez. Ahora, con el 82, el juez le da la palabra al Ministerio Público para que intime los hechos. Ahora viene lo que se le llama intimación de hechos. Y esa intimación de hechos la va a realizar el Ministerio Público. Es decir, hacerle saber al detenido por qué lo detuvieron, qué delito cometió, qué medios de convicción hay. ¿Era qué medios de convicción hay? ¿Qué delito cometió? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? Y esas son las 6 circunstancias que nosotros encontramos en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Entonces, una intimación de hechos conlleva 6 circunstancias y esa intimación de hechos es la que nos sirve para que el sindicado logre comprender por qué lo detuvieron. Así es que vean ustedes entonces, intimación de hechos en la pantalla, el cual le concederá la palabra al fiscal únicamente, no al abogado defensor, solo al fiscal, para que intime, dice, los hechos al sindicado. Con todas las circunstancias, miren las circunstancias, 1, tiempo, 2, el modo, 3, el lugar, 4, calificación jurídica provisional y 5, disposiciones legales aplicables. Y 6, descripción de los elementos de convicción. Bueno, para hablar un poco de estas 6 circunstancias, ustedes se recordarán de lo que establece el artículo 19 y 20. 19, el Código Procesal Penal, el Código Penal, 19 refiere al tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Si yo les digo ahora el tiempo, aquí referiríamos nosotros tiempo, el calendario y la hora. El tiempo es el lunes 11 de septiembre cuando son las 19:22. Entonces el Ministerio Público aquí le hace saber al sindicado. El día lunes 11 de septiembre del año 2023, cuando eran aproximadamente las 19:22, usted se acerca a la víctima con navaja en mano. Escucha el modo, pues. El modo es cómo se hacen las cosas.
El modo es ¿qué hace? ¿Cómo se hace? Entonces el modo es con navaja en mano, usted se acerca a la víctima, la amenaza, la empuja a la pared y le dice que le entregue sus pertenencias. Entonces, ese es el modo. Acto seguido, desapodera de sus pertenencias a la víctima y cuando ya tiene los objetos en su poder, se da la fuga. ¿Verá? El hecho criminal que se le imputa fue realizado o cometido, ahora viene el lugar, sobre la Sexta Avenida 5-40 de la zona 1. Miren, 5-40 de la zona 1. Permítame, compañeros, denme un minuto. Ya, perdonen, compañeros, tenía una llamada. Bueno, entonces, fíjense, pues les decía, vamos a tomar en consideración que la intimación de los hechos las va a realizar el Ministerio Público. Este no las va a realizar el abogado ni el juez, es el Ministerio Público. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos porque ya en su momento procesal, cuando ya ustedes estén en la audiencia oral como tal, ustedes se van a dar cuenta que es el juez el que guía la audiencia, es el juez el que da al inicio el protocolo, es el juez el que le explica al sindicado, el que le advierte tomar los datos personales, ¿verdad? Lo que estábamos platicando. Y es el juez el que en primer momento le va a otorgar la palabra. Miren aquí no ha hablado el abogado defensor, únicamente el fiscal.
Por eso incluso les he colocado un logo para que ustedes sea un poquito más visible, más didáctico, y ustedes sepan entonces que las 6 circunstancias son tiempo, modo, lugar, calificación jurídica profesional y disposición legal y aplicable. Estamos entonces en el modo. Yo les decía, el modo es cómo se hacen las cosas, el modo es la forma en la cual el sindicato despoja las pertenencias a su víctima, entonces el Ministerio Público le reprochará usted el día, les decía, lunes 11 de septiembre de 2023 a las 19 horas con 28 minutos aproximadamente, se acerca a su víctima con una navaja en mano, ¿verdad? Empujándose a la pared, la amenaza con el cuchillo en la boca del estómago, le pide sus pertenencias, la víctima se las entrega y en ese momento usted, cuando ya tiene los bienes bajo su poder, decide pues darse a la fuga. Dicho hecho criminal lo comete, ¿verdad? Y aquí es donde ya nosotros vemos el lugar, que eso es el artículo 20 del Código Penal. Por eso se recuerdan que cuando empezamos el curso les dije, tienen ustedes que volver a recordar las clases de derecho penal sustantivo, porque eso es importante. Aquel artículo 19 y 20 del Código Penal, que ustedes en su momento posiblemente lo estudiaron, pero que ahora tal vez porque algunos meses ya han pasado, ya no se recuerdan, pero se recuerdan que les dije, tienen que volverlo a recordar. Vamos a desempolvar esa parte y vamos a leerla, porque aunque sea sustantivo, es algo vital, es algo importantísimo aquí en procesal, porque el fiscal debe de cumplir con estas 6 circunstancias. El lugar está fácil entonces para que lo logremos comprender. Sobre la Sexta Avenida, frente al numeral 5-40 zona 1 de esta ciudad capital, ¿verdad? O zona 1, Ciudad de Guatemala. Entonces, fíjense que yo siempre les digo esto cuando doy la clase de primera declaración, siempre les digo, la calificación jurídica provisional y las disposiciones legales aplicables son hermanitos. Fíjense pues, y les voy a contar. Calificación jurídica provisional, disposición legal aplicable, recuerda esto. Calificación jurídica provisional, delito de robo. Disposición legal aplicable, artículo 251 del Código Penal. Ese es para que ustedes vean. Entonces, calificación jurídica provisional, delito de posesión para el consumo. Disposición legal aplicable, artículo 39, ley contra la narcoactividad. ¿Mm? Entonces, y así se van ustedes. Calificación jurídica profesional, delito de aborto. Disposición legal aplicable, artículo 246, Código Penal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender acá. ¿Verdad? La calificación jurídica profesional es el delito y la disposición legal aplicable es el artículo en el cual encuadra la acción ilícita. Esto no se les va a olvidar. Y ojo, porque eso es importante para su examen. Luego, el numeral sexto, descripción de los elementos de convicción existentes. Estos elementos de convicción son aquellos que el Ministerio Público obtiene cuando se ha cometido el delito. Recuérdense que analizamos nosotros dos posibles escenarios o momentos en los cuales se comete el delito. Uno, cuando no es delito flagrante, y dos, cuando es delito flagrante. Ahora, vamos a darle la intervención, pues. Diego Hernández, cuando no es delito flagrante, solo el Ministerio Público, ¿verdad? Tiene conocimiento por denuncia o por prevención policial de que se cometió un delito, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, Diego? Vamos, Diego. Disculpe. Adelante. Sí, Diego, tiene el micrófono, tiene la palabra. No le oí muy bien la pregunta, licenciado, pero es cuando él solo tiene conocimiento, ¿qué es lo que debe hacer? Pues, ¿Cómo se le llama esa sin investigación que realiza el Ministerio Público para determinar quién es el que cometió el delito, el tiempo del delito, el lugar del delito? investigación preliminar. Eso, muy bien, 100 puntos. Vale. ¿Y qué pasa Gracias. si el Ministerio Público nunca logra determinar quién cometió el delito? ¿Qué actitud va a tomar el fiscal? Desestimación, se archiva el caso. Ahí está. Vieron, se los dije, así da gusto dar clases, ¿verdad? Porque entonces se nota que ustedes se les está quedando y todo. Mira, está bien, pues así
Estamos bien. Entonces, vean ustedes, esa investigación Eli, preliminar, que sí, disculpe que me interrumpa. Fíjese que yo no logré escuchar sobre sobre las disposiciones legales, no, perdón, descripción de los elementos de convicción existentes, que se me fue la señal un momento. No sé muy si... bien, en eso estoy ahorita. Entonces, por ejemplo, pues, vean ustedes, ya sea porque la persona llegue a primera declaración por delito flagrante o por una investigación preliminar, ¿verdad? Que el Ministerio Público puede requerir la orden de aprehensión. Los elementos de convicción son los que se van a recabar durante la investigación, por ejemplo, cámaras de seguridad, por ejemplo, planimetrías del lugar del hecho criminal, que se acuerdan que lo comentamos, álbumes fotográficos, puede ser, por ejemplo, entrevistas a posibles testigos, la propia declaración de la víctima, ¿verdad? Si hay fotografías de imágenes, también las va a colocar, no solo del lugar del delito, sino fotografías, por ejemplo, si se le hicieron llamadas, le mandaron mensajes, todo eso es parte de los medios de convicción. Los datos que identifican a la víctima forman parte de los medios de convicción. Entonces, cuando es delito flagrante, ¿se recuerdan ustedes de que en su momento veíamos nosotros cómo interviene la policía en delito flagrante y que debe de recabar los elementos de convicción? Eso lo vimos en su momento cuando expliqué la orden de aprehensión. Y esos elementos de convicción, si imaginamos el caso que les digo del robo, puede ser, por ejemplo, la cartera de la víctima, o sí, la cartera de la víctima, el bolso de la víctima, si los poderes de un reloj, pues también de un reloj, si llevaba el celular, pues también el celular. Esos son los medios de convicción. Si detuvieron al delincuente y llevaba un cuchillo en la mano, el cuchillo forma parte de los medios de convicción. Y eso es importantísimo porque recuerden ustedes de que si estamos hablando que un delincuente comete un hecho criminal con un cuchillo en la mano, aquí es donde rápido viene nuestro análisis, ¿verdad? De la tipicidad o tipificar, que eso recuerden ustedes que es teoría del delito, donde ustedes tienen la acción realizada y tienen que buscar en toda la parte sustantiva de los delitos donde encuadran la acción. Si una persona desapodera de sus bienes a otro con un cuchillo, ¿qué delito comete? Vamos a ver, díganme ustedes. Robo. Robo, pero como lleva cuchillo. Robo grabado. Eso, muy bien, Ángel. Robo agravado, perfecto. ¿Qué fue lo que hizo Ángel ahorita? Tipificar. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando le llevan a prevención policial o la denuncia? Tipificar y decir en dónde encuadra el delito. Porque no puede haber una calificación jurídica provisional errada, porque entonces ahí está en problemas el Ministerio Público. Y ustedes, en su momento, sean fiscales o sean abogados, tienen que estar muy atentos. El abogado en este momento tiene que estar bien atento a lo que el fiscal está exponiendo de manera oral. Toda la audiencia es oral, ¿verdad? Porque si le falta una de estas circunstancias, van a ver ustedes lo que va a pasar ahorita. Ya van a ver. Hola, mi vida. Vamos, Dionel, tiene la palabra. Ya no me atendía ya muy tarde. Tiene la palabra Dionel. Creo que ahí se le activó el micrófono. Va, entonces va, pasemos pues. Vamos con el siguiente. Ahora, miren esta otra parte. Después de que se le hizo saber los hechos imputados al sindicado, ahora viene la declaración del sindicado. Es decir, que el sindicado ya escuchó qué delito fue el que cometió o qué acción ilícita fue la que se le está reprochando en esta audiencia. Entonces ahora el artículo 82, numeral 2, vayan todos por favor, 82, numeral 2, vean ustedes lo que establece. Escuchen pues. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará tiempo para que lo haga libremente. Va a decir, sindicado, usted escuchó por qué el Ministerio Público o qué es lo que el Ministerio Público le está reprochando, qué delito, qué acción ilícita, qué es lo que usted cometió, que ahora lo tiene aquí sentado en esta audiencia. Si el sindicado dice, no, señor juez, no entendí, entonces el juez le vuelve a explicar de manera clara y sencilla. Y si dice, sí, señor juez, entendí, entonces el juez le va a decir, bueno, tiene la palabra de lo que el Ministerio Público le ha reprochado, puede declarar, ¿ok?
que es un derecho, ¿se recuerdan ustedes que le asiste? O bien puede abstenerse. Tal decisión, si se abstiene, no podrá ser utilizada en su perjuicio, es decir, no va a afectar el proceso penal. Escuchen esto, pues, abogados. No les va a afectar el proceso penal. Pero también le advierte, si declara usted, si decide declarar, en primero le va a decir el juez, tal decisión la va a asumir con su abogado defensor, con su abogado defensor Álvaro Rodríguez, con su abogada defensora Andrea Espada, con su abogada Angélica Guadalupe, ¿verdad? Con su abogado Carlos Estuardo López, todos ustedes en su momento. Y entonces aquí el sindicado, yo quiero que ustedes imaginen el sindicado a la par de ustedes en audiencia, imagínense esto. Y el sindicado le van a preguntar a usted, mire, ¿qué hago? O licenciada, ¿qué hago? ¿Declaro o no declaro? Y esto va a ser parte de una estrategia de ustedes como abogados, si el sindicado declara o se abstiene. Pero lo cierto es que la decisión debe ser consultada con ustedes como abogados. ¿Dónde está ese fundamento? Vamos a regresar al artículo 81, numeral, o segundo párrafo, artículo 81, segundo párrafo. Ayúdeme con la lectura, Magalí. 81, segundo párrafo. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, miren qué interesante, pues. O sea, no puede declarar si antes no le pregunta a usted, Magalí, su cliente, el sindicado en su momento, licenciada, declaro. Y usted debe decirle sí o no. Ok, fíjense pues. Ahora bien, si el sindicado decide declarar, previo a que declare, escucha esto pues, abogados, el juez lo va a amonestar. Vean la amonestación. Ayúdeme ahora, Brenda Juárez. Artículo 85. Solo vamos a leer hasta el primer punto, ¿verdad? Artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. Muy bien, escuche, ahí marque bien esa palabra. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado. Esa palabra amonestación, subráyela con su lapicero, con su marcador. El sindicado, escuche esto, pregunta de examen. En la audiencia primera declaración, si el sindicado decide declarar, el juez lo debe de amonestar, protestar o juramentar. ¿Qué va a responder usted, Brenda? ¿Cuál va a ser la respuesta correcta, compañeros? Será amonestado. Amonestado, muy bien. Eso, muy bien. Amonestado. Ahí se recuerdan, pues ahí se recuerdan. Bueno, pero ¿qué será la protesta? Vamos a verla más adelante, pero la protesta es para los testigos, ¿verdad? Los testigos se protestan, el sindicato se amonesta cuando declara. El testigo cuando declara, se protesta. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos bien, pues, ojo. Fíjense, pues. Vamos al artículo 86, por favor. Es importante que esto también lo marquen ustedes, porque fíjense que si el sindicado es sometido a interrogatorio, yo no sé si ustedes recordarán el caso, por ejemplo, o tal vez estaban ustedes, todavía no estaban ustedes, eso fue por allá en el 2015, cuando el expresidente Otto Pérez Molina, ¿verdad?, lleva a cabo sus audiencias de primera declaración y él dice, quiero declarar, el juez lo amonesta. Pero yo quiero que ustedes aquí comprendan algo también. Cuando los abogados, el Ministerio Público, lo empiezan a interrogar sobre lo que él declaró, él dijo, me abstengo. Ahora, la pregunta es, ¿está obligado el sindicado a responder al interrogatorio que le formulen los sujetos? No.
No está obligado. Y quiero que vean ustedes el artículo 82, numeral 3. Miren, pues ya vamos por el numeral 3, ahí vamos avanzando. En ese 82 es la clave para la primera audiencia del sindicado. Vale, dice, numeral 3, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal por el fiscal y por el defensor. Bueno, no es una obligación que él responda al interrogatorio. Él dijo, me abstengo, señor juez, de declarar. Me abstengo de responder la pregunta. Me abstengo de responder la pregunta. ¿Es válido esa situación? Sí. ¿Se le puede obligar? No. La doctrina nos enseña de que la declaración, ¿verdad?, se complementa con las preguntas. Y que las preguntas, cuando se responden, o las respuestas, son ampliaciones a la declaración que rinde el sindicado. Por lo tanto, puede abstenerse. Miren esa parte importante, pues, porque eso no lo establece el Código Procesal Penal como tal. Eso es algo práctico. Ustedes no lo van a encontrar. Pero vamos analizando nosotros con un poco de práctica, que lo que yo les digo, ustedes lo que tienen que hacer es enfocar, pues, y aprender ustedes qué es el mecanismo práctico de una audiencia penal. En la actualidad, el Código Procesal Penal lo tenemos, desarrolla el mecanismo o los pasos para completar la audiencia. Sin embargo, en la actualidad, pues, el sistema penal en 2023 ha cambiado mucho desde el año en 92, donde está el Código Procesal Penal y sus posibles reformas en el 2011. Pero en la actualidad tenemos, verá, ya mucha jurisprudencia, doctrina, con la cual nos vamos a ir apoyando. Así es que, ojo pues, compañeros, abogado que se quede a litigar solo con el Código Procesal Penal está en problemas. Está en problemas, porque tengo complemento con jurisprudencia, tengo complemento con las resoluciones de otros casos que se puedan adecuar al mío. Y ya les voy a ir explicando esto en el camino. Bueno, vamos al numeral cuarto ahora, pues. Fíjense, pues. Vamos a pasar acá. Ahora viene y veamos el numeral cuarto. Quiero que vean conmigo el artículo 82, numeral cuarto dice. El juez concederá la palabra al fiscal. Otra vez al fiscal. Mira, o sea, el abogado aquí no ha hablado nada, pero espérense, ya viene. El juez le concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor. Ahora sí ya viene el defensor. Para que demuestren, dice, y argumenten. Escuchen, ¿qué van a argumentar? Sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicado, debiendo resolver de forma inmediata. Pero ahora viene la argumentación. O sea, si yo soy el fiscal, yo voy a argumentar. Y mi argumento tiene que ser que la persona sindicada quede sujeta a un proceso penal. Quede ligada a proceso penal significa quede sujeta al proceso penal, que sea investigado. Una persona, cuando es sometida a primera declaración, la investigación puede continuar en contra de esa persona si existe un auto de procesamiento. Este es el momento en el cual tendremos dos salidas, futuros colegas. Uno, se dicte auto de procesamiento, sujetamos a proceso penal a la persona, lo investigamos, o dos, lo dejamos en libertad en este momento. Ok. Investigar a la persona es auto de procesamiento. Investigar a la persona es auto de procesamiento. El efecto del auto de procesamiento que permite investigar a la persona es ligar a la persona sindicada al proceso. No lo investigamos, lo dejamos en libertad, a eso se le llama falta de mérito. ¿Cuándo concurren los presupuestos para ligarlo a proceso penal? Cuando el juez decide dictar un auto de procesamiento y ligarlo a proceso, es cuando existen suficientes medios de convicción para creer en la que participó en el delito. Cuando se decreta el auto de falta de mérito, cuando no existen suficientes medios de convicción
para creer que el sindicado participó en el hecho criminal. Vale, miren dos cosas bien atinadas, y ahorita vamos a fundamentarlo. Todo está en el Código Procesal Penal. Pero, fíjense algo interesante. La falta de mérito, podemos pensar nosotros de que el hecho no es constitutivo de delito a criterio de juez. Vaya. Se decreta falta de mérito porque el hecho no constituye delito. Vale, miren pues, esa primera parte. Tiene la palabra Emilio. Tiene la palabra Emilio. Creo que se le levantó. Bueno, entonces, les digo. Si el juez considera que la persona no participó en el hecho delictivo, ¿qué es lo que va a decretar, abogados? Falta de mérito. Pero la falta de mérito no se decreta únicamente porque creamos o pensemos o se determine en la audiencia que no es delito. Fíjense pues. La falta de mérito, escuche esto, puede darse también porque al fiscal le falte cualquiera de estas 6 circunstancias. ¿Qué le estoy dando a entender ahora aquí? Si el fiscal no expone las 6 circunstancias que ustedes tienen en pantalla, puede dar lugar a que se decrete la falta de mérito. Puede pasar. Ha pasado en la práctica. Que, por ejemplo, el fiscal se le olvidó el lugar. No sé, tal vez por descuido, no dijo lugar, no lo expuso. Por eso ustedes tienen que estar muy pendientes. Ustedes cuando están en una audiencia como abogados, tienen sus anotaciones, sus blocs de notas, y ustedes hacen sus circunstancias, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El fiscal le indica el lugar, el tiempo, usted le va poniendo chequecito. El modo, le pone chequecito. Y ahí va usted, completó las 6, perfecto. Pero si no completó la número 3, ahí usted va a atacar y le va a exponer al juez que no debe sujetarlo a proceso penal porque no se cumplieron con los supuestos del auto para pedir un autoprocesamiento, que es que tienen que estar las 6 circunstancias. René Top dice, ¿alguien quiere unirse? ¿Quién es René Top? ¿Quién es René Top? Se está uniendo, ya le di acceso. O muy tarde se está uniendo, René. Muy tarde, aquí vamos a medio camino. Tiene que estar pendiente ahí de las clases. Perdone, lo que pasa es que estaba en mi PC y ahí no me dejaba interrogar. Disculpe. Ah, va, perfecto. Muy bien, para formular preguntas. Está bien. Entonces, bueno, miren pues. Artículo 320. Hablemos del auto de procesamiento. Fundamentense todos en el artículo 320. Vean que el Código Procesal Penal no tiene un orden. Del artículo 82 nos vamos hasta el 320. Vamos, pues, 320, Código Procesal Penal. Espero que hayan comprado sus códigos, que no tengan sus códigos en digital, porque eso de tener códigos digitales, eso no les va a funcionar. Yo les recomiendo que ustedes tengan sus códigos en papel. ¿Verdad? Se lo recomiendo, por favor. Vamos al 320, pues. Escuche esto. Ayúdeme a leerlo, por favor. Vamos, ¿a quién me va la palabra ahorita? Vamos, pues aquí va girando la tómbola. Karen Michelle Muñoz. Ayúdeme, Karen. Artículo 320, primer párrafo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 320, auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Ahí está, pausa. Miren. Inmediatamente después de dictado el auto de prisión o medidas sustitutivas, se debe dictar el auto de procesamiento. Ahora, sean observadores. No hemos hablado nosotros. No hemos hablado de prisión ni de medidas sustitutivas. Entonces, aquí hay que ser muy observadores. El Código Procesal Penal, recuérdense que ha tenido sus reformas. Teníamos un sistema procesal anterior, ¿verdad? Donde primero discutíamos la prisión y luego el auto, pero ahora no. Primero se discute el auto de procesamiento y luego discutimos sobre la prisión preventiva.
Entonces, eso se los aclaro porque luego cuando estamos estudiando el artículo 320, por eso quienes no se conectaron a la clase definitivamente no van a lograr entender esto. Y entonces, ¿qué es el auto de procesamiento? Se los puedo preguntar en el examen. No hay una definición en el Código Procesal Penal, pero ¿qué es? Escribamos, pues, auto de procesamiento. Escriba usted ahí en el artículo 320, escriba ahí, manche su código, márquelo. Bueno, va a escribir, pues, auto de procesamiento. Es el medio por el cual, escuche, pues, es el medio por el cual se liga a proceso penal al sindicado. Perdón, no Escuche. le tomé. Pilas, pues los quiero pilas, porque aquí eso se lo estoy diciendo a memoria, si no, es el medio por el cual se liga a proceso penal al sindicado y se le otorgan las facultades al Ministerio Público para que investigue, y se le otorgan las facultades al Ministerio Público para que investigue el hecho imputado. Así escríbale, el hecho imputado o el hecho delictivo. El hecho imputado o el hecho delictivo. Así escríbale. Hecho imputado o el hecho delictivo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el autoprocesamiento? Es el medio por el cual se liga a proceso penal al sindicado. Y el autoprocesamiento se le otorgan las facultades al Ministerio Público para que investigue el hecho criminal. Entonces, ojo pues, dos cosas interesantes del autoprocesamiento. Uno, que liga a proceso penal a la persona, lo sujeta a un proceso penal. Ese es el principal efecto del auto de procesamiento, sujetar a la persona a proceso penal. Técnicamente se le llama ligarlo a proceso. Y lo otro es que existiendo auto de procesamiento ligada a la persona a proceso penal, el fiscal tiene luz verde para investigar el hecho delictivo. Y escuchen esto. Cuando se dicta un auto de procesamiento, el juez sujeta a proceso penal personal, lo liga a proceso penal por un delito, o dos o tres, pero determinado delito, que puede ser robo agravado, que puede ser extorsión, que puede ser secuestro. Lo interesante que nosotros debemos comprender acá es que si el juez en su resolución judicial, por eso dice auto, recuérdense que las resoluciones judiciales que emiten los jueces son decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Y yo quiero que ustedes ahora logren entender que ahorita se está decretando un auto de procesamiento o puede ser un auto de falta de mérito. O sea que la primera declaración es un contexto. La primera declaración, y en esa primera declaración vamos resolviendo distintas situaciones. La primera que ahora estamos resolviendo es el auto de procesamiento. Claro, yo sé y hemos entendido nosotros que las resoluciones judiciales le ponen fin a un momento, fin a una etapa, pero aquí no. En la primera declaración seguimos avanzando y vamos resolviendo distintos autos. O sea que la primera declaración es un acto procesal oral en la cual vamos resolviendo distintas pretensiones. Por eso la primera pretensión es si sujetamos o no a proceso a la persona. Ese es el auto de procesamiento. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos pues, Marco Antonio Noriega, encienda su micrófono.
Vamos, Marco Antonio Noriega, encienda su micrófono. Vaya, miren, pues dormido se quedó. Vamos, Marisol Monzón, encienda su micrófono. Ay, Dios, todos, miren. ¿Qué más le Va, ahí está, Marisol, miren, pues ahí estamos. Marisol, ¿qué es el auto de procesamiento? Es el medio por el cual se enliga a proceso penal al sindicado y se le otorgan las facultades al MP para que investigue el hecho imputado o delictivo. Muy bien. En el auto de procesamiento consta el delito por el cual se va a investigar al sindicado. El fiscal no puede ir a investigar otro delito que no sea el que consta en el auto de procesamiento. ¿Sí me están comprendiendo? O sea, el fiscal no va a ir a investigar aquí, disculpen la palabra, lo que se le pegue la gana. El fiscal aquí va a investigar lo que el juez indique en el auto de procesamiento. Si el fiscal indicó que tiene que investigar homicidio, va a ir a investigar homicidio. ¿Verdad? Eso es hasta el momento. Bueno, entonces vamos a continuar, pues. Ahora, ¿cuándo se debe decretar una falta de mérito? ¿Cuándo corresponde que se decrete una falta de mérito? Flor y Portillo. Vale, no está Flori, miren pues. Va, Eddie Lima. A Eddie Ávila es, Eddie Ávila. ¿Cuándo se decreta la falta de mérito? Eddie. Ay Dios, tampoco. Va, vamos pues, Randa. Licenciado, se dicta un acto de falta de mérito si no existen suficientes elementos de convicción o si no se cumplen con todos los requisitos de la intimación de hecho. Ah, okay. Por ejemplo, lugar, tiempo. Muy bien. Va. ¿Y cuándo se decreta un auto de procesamiento? Con palabras sencillas. ¿Cuándo se decreta un auto de procesamiento? Cuando se determina que la persona tiene que estar ligada a proceso. Existen suficientes elementos de convicción. Ok. ¿Cuál es el efecto del auto de procesamiento? Liga a la persona al proceso. Eso, miren, pues eso, así me gusta a mí, miren, así me gusta que responda, miren. Eso, miren, de veras, como les digo, así a gusto. Va, artículo 320, Randall. Ahora vea usted el artículo 321. Ese es el estamos en el auto. El auto está en el 320. El 321 establece los requisitos. Dice, el autoprocesamiento deberá contener, y ahí nos va a dar los requisitos que debe contener ese auto judicial. Pero ese auto judicial el juez lo va a exponer de manera oral. Va, el nombre y apellido del completo del imputado. El acta sucinta, enunciación sobre los hechos. Escucha el numeral 3. ¿Qué dice el numeral 3? La calificación legal del delito y la cita de la exposición legal aplicable. Ahí es donde el juez indica qué delito. Y el 322, muy bien, Randall, indicó algo muy, muy técnico. 322 efectos. Son efectos del autoprocesamiento. Número 1, ligar al proceso a la persona en contra de quien se emite. Ahí estamos. Ahí complementamos nosotros la fundamentación del auto de procesamiento. Ahora bien, vamos a la falta de mérito. Y para esto nos vamos a ir al artículo 272 del Código Procesal Penal. 272. Vamos, pues 272 del Código Procesal Penal. Entonces establece falta de mérito. Dice, si no concurren los presupuestos, escuche, para dictar auto de prisión, otra vez, miren, me está hablando de prisión, pero aquí todavía no hemos hablado de prisión, pues. Sean observadores. Quienes no ingresan a la clase, miren, del lizón.
porque no van a saber. Y ahí va, espérense, en el examen ahí van, les voy a preguntar esto. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos, dice, para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Ahorita les voy a explicar qué son la prisión. Pero entonces aquí dice, entendamos algo, si no concurren los presupuestos, como bien decía Randall, si no hay suficientes elementos de convicción, ¿qué es lo que se va a decretar? Falta de mérito. Y la falta de mérito tiene un efecto, que no está en el artículo 172, pero el efecto práctico es la libertad del sindicado. Váyase libre, 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 libre. ¿Me puedo ir a mi casa? Váyase a su casa, señor. ¿Verdad? Pero si se decreta un auto de procesamiento, no tan fácil se va a ir a su casa. Puede ir a prisión o puede ir a su casa bajo una medida sustitutiva. ¿Verdad? Vaya, ojo con eso. Entonces, ahora ya entendimos. Pongamos de ejemplo que la persona queda ligada a proceso penal, debemos de continuar en esta misma audiencia. Continuamos, pues ahora entonces el juez dice, ya decreté mi auto de procesamiento. Vamos a continuar ahora con el artículo 82, pero nos vamos a ir al 82, numeral 5. Vamos con el 82, numeral 5, dice. Escuche otra vez. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez otra vez, miren, resolver. Entonces ahora acá veamos nosotros. Tendríamos que discutir sobre las medidas de coerción. ¿Y cuáles son las medidas de coerción en una audiencia de primera declaración? ¿O es prisión preventiva o es medida sustitutiva? Nuestro patrocinado, el sindicado, quedará sujeto a una prisión o una medida sustitutiva. Así es, compañeros. Entonces, ahora nos toca, decidamos cuál de las dos. Pero para que no quede sujeto a una prisión, existen presupuestos bien importantes. Así es que, antes de que continuemos acá, les voy a preguntar, ¿qué dudas tienen ustedes sobre lo que hemos estado analizando en esta parte? ¿Qué dudas tienen ustedes? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Con una consulta, fíjese que yo estaba leyendo el artículo 85. ¿Usted podría definirme, o mejor dicho, a qué se refiere con el acto de amonestar al sindicado? Una definición como tal, yo les explicaba a ustedes que la amonestación es cuando al sindicado, pues simplemente se le amonesta para que se conduzca con la verdad en su declaración o declare la verdad en su declaración. Esa es la amonestación. Por ejemplo, que el sindicado diga, sí, señor juez, yo quiero declarar. Entonces la amonestación es, el juez dice, bueno, el señor sindicado lo amonesto en este momento para que usted, pues en su declaración, pues diga la verdad. Esa es la amonestación, César. ¿Ya? Amonestarlo, como, ¿verdad? Hacerle el llamamiento de que tiene que decir la verdad. Esa es la amonestación. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Y entonces, ¿qué más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Hansi. Una consulta. ¿Cuánto tiempo puede durar en este caso la prisión preventiva? ¿Durante el tiempo que dure el juicio? ¿O durante el tiempo que dure la investigación en este caso? ¿O hay alguna determinación que pueda hacer de tiempo? Porque he visto que hay casos que la prisión preventiva puede durar hasta 7 años. Sí, pero fíjense que ahorita lo vamos a platicar. Ahorita en la prisión preventiva vamos a ver todo eso, Hansi, ¿verdad? Ahorita pues solo las dudas que tengan ustedes hasta este momento de la audiencia. Ya en la prisión preventiva lo vamos a platicar medidas sustitutivas, ya vamos a hablar también. ¿Se recuerdan ustedes que los invité a una conferencia que estuve impartiendo sobre el control telemático? No sé si ustedes se lograron conectar a esa conferencia, pues es un tema, ¿verdad?, de la primera declaración, el uso del dispositivo control telemático. Nos estuvimos ahí platicando
¿verdad? Fueron casi 1 hora y media de conferencia. Espero que hayan asistido ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dudas hasta este momento con esta primera audiencia? Es el momento, porque vamos a pasar a la otra parte. Disculpe, licenciado. Vamos aquí por orden ahorita. Le toca a Aileen. Buenas noches. Disculpe, es que yo solo me quedé atrasada en los 2 derechos fundamentales, pero solo escribí uno y me faltó el otro. ¿Será que me lo podría repetir? Muy bien. Esos 2 derechos fundamentales se los explicaba acá. De esa misma manera le informaron los derechos fundamentales. Uno que es el derecho de defensa. Es un derecho inviolable, artículo 20 del Código Procesal Penal. Y el otro es el derecho de declarar. 1, derecho de defensa y 2, derecho de declarar. ¿Verdad? Muchas gracias. Ya el tercero dice, le advierte que puede abstenerse. Pero esa es una advertencia, la abstención a declarar. Muy bien, tiene la mano Joseph. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con una pregunta. Con respecto al auto de procesamiento, inicia así, digamos, por recibido. ¿Qué es que se recibe ahí, Lee? Disculpe. Miren pues, por eso es que a mí me sirve que me hagan las preguntas en este momento, porque eso precisamente les quería aclarar ahorita. Si ustedes se dieron cuenta, el auto de procesamiento, aquí se establece, el juez le considera nuevamente la palabra al fiscal defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. Pero está bien, y esa pregunta me gusta porque ninguno me la había formulado. Porque en la intimación de los hechos, aquí no hay pierde. Ustedes saben qué es lo que el fiscal tiene que exponer. Y están las 6 circunstancias. O sea, el fiscal tiene su guía para exposición de los hechos. Pero en el auto de procesamiento no hay. O sea, ¿y de qué va a hablar el fiscal entonces, Lee? Miren, pues, les voy a contar. El Código Procesal Penal tampoco lo refiere. Pero, en la práctica, el fiscal puede volver a repetir. Ya va a depender del criterio de cada fiscal, compañeros. Puede volver, hay fiscales que repiten otra vez las 6 circunstancias. Solo que ahora, cuando concluye en las 6, ¿verdad? Lo hacen un poquito más resumido y todo, así más técnico. Solicito, señor juez, en virtud de lo anterior expuesto, pero vuelven a repetir lo mismo. Se dicte auto de procesamiento, ya no indican calificación jurídica profesional, ahora dicen por el delito de, ¿verdad? Pero repiten, por ejemplo, el tiempo, el modo, el lugar, y la calificación jurídica profesional y disposición legal aplicable lo unifican y dice solicito auto de procesamiento por el delito de robo agravado, establecido en el artículo 252 del Código Procesal, del Código Penal. Eso es para algunos fiscales. Yo les digo, en mi experiencia fiscal, yo el auto de procesamiento lo solicito no basándome directamente en estas 6 circunstancias, porque para mi criterio, estas 6 circunstancias yo ya las expuse. Entonces, venir y volverlas a exponer aquí es repetitivo. Para mí es abundante, para los jueces resulta abundante. Entonces, aquí hay que hacerle una exposición distinta, dinámica al juez. Por ejemplo, exponerle cómo qué bien jurídico tutelado se quebrantó, cómo se lesionó el bien jurídico tutelado, cuáles fueron los verbos rectores en los cuales incurrió el sindicado. ¿Verdad? Exponerle, por ejemplo, los medios de convicción un poquito más detallados, es decir, indicarle al juez, ¿verdad? Que si estamos en el robo agravado, por ejemplo, que el hecho criminal debe ser encuadrado en el delito de robo agravado en virtud de que el delincuente, pues al momento que despoja sus pertenencias a la víctima, lleva un arma en la mano, tal como se demuestra en la declaración que ha prestado la víctima en acta ministerial de fecha, y que les digo, 10 de septiembre de 2023. Esa situación también se concreta o se robustece o se complementa con la declaración que rindió la víctima identificada como Carlos Pérez, quien compareció al Ministerio Público y declaró que había observado
cuando el delincuente desapoderaba teniendo un cuchillo en la mano. Otra circunstancia, y ahorita todo lo estoy parafraseando, es de que el delincuente fue sorprendido instantes después de cometer el delito, lo que entendemos por cuasiflagrancia, y que el agente de la Policía Nacional Civil, cuando le realiza el registro superficial, le incauta el cuchillo en la mano. Esa circunstancia tiene por acreditado en esta audiencia, estoy parafraseando, ¿verdad?, el hecho de que el delincuente portaba arma. Por lo tanto, encuadra en lo establecido en el artículo 152, que al despoderar de los bienes a la víctima de sus bienes, de su patrimonio, con violencia, incurre en el delito de robo. Y que el bien jurídico tutelado o lesionado en este caso es el patrimonio, ¿verdad?, tal como se demuestra con la evidencia que se pone o se ha puesto a su disposición, señor juez, como lo es el bolso que todos podemos observar en esta sala de audiencias. Dicho bolso fue reconocido por la propia víctima en el lugar de la detención, pues consta en acta ministerial que la víctima comparece, se acerca, revisa y le dice al agente de la policía: ese es mi bolso, es de mi propiedad. Entonces, les estoy parafraseando para que ustedes vean de que el autoprocesamiento es una exposición propia del fiscal para convencer al juez que tiene que quedar sujeto al proceso. Aquí, en la intimación de los hechos, es un poquito más técnico. Numeral 1, el tiempo concreto, modo, cómo lo hizo, 3, el lugar donde se cometió, la calificación. Pero aquí en el autoprocesamiento es una exposición de convencimiento al juez. Bueno, entonces, eso muy bien. Y ya la falta de mérito se va a argumentar conforme lo que el abogado defensor pues considere, cómo no se puede determinar que es su cliente, cómo el cuchillo no se puede determinar que sea de su cliente porque no hay fotografías, porque no hay videos, que no basta solo la declaración de la víctima, ¿verdad?, que posiblemente lo confundieron, que no fue él porque la víctima no dio características. Verá que la víctima pues no dio características para pedir la falta de mérito. Bueno, ¿quién más tiene la palabra? ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, perdone, yo tenía una consultita. Con esto de la intimación de hechos, me surge la duda porque en el caso de la querella, usted mencionaba que quienes interponían la querella pues eran las víctimas, por decirlo así. Entonces, la querella en este caso sería el querellante quien tendría que proporcionar estos 6 medios, y si en dado caso no, el caso se desestima, o bien, igual eso queda en el MP. Por eso me sirve a mí que ustedes estén en cada una de las clases, ¿verdad? Yo sé que usted ha estado mal, pero a mí me sirve que no le pierdan la secuencia a las clases, y precisamente porque se recuerdan que en una de las clases dije, de aquí vamos a arrancar en un delito de acción pública. No vamos a utilizar la querella porque la querella es para delitos de acción privada, ¿verdad? O sea que todo lo que estamos hablando ahorita viene de acción pública. No vamos a hablar de la querella Magalí. Ahorita, de momento, sáquese de la mente la querella porque la querella no va a tener relación acá ni con esas 6 circunstancias. Se fue. Buenas noches, ahorita me comunico con el IC para verificar qué pasó. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, compañero. Gracias.